Bien, vamos a empezar a pasar la lista. Alejandra Flores Mayo, Presente. gracias. Carmen Hernández Heredia, Presente. gracias. Elide Chan Alday, Presente. gracias. Ligia Chimedina, Presente. gracias. Shadiani Escamilla Rosado, Presente. Solángel Calles, Presente. gracias. Yahari Castro Salas, Presente. gracias. María José Adrián Palacios, Jesús Enrique Balán no, Presente. gracias. Y Mariana Canchezul. Presente. Bien, antes de continuar, les recuerdo que hemos estado viendo con respecto a, pues, a esta lectura que yo les marqué, con respecto del libro de texto que estamos manejando. Ya hemos visto lo que son algunos aspectos con respecto a los antecedentes entre la diferencia entre lo que nos planteaba de alguna otra forma René Descartes con su innatismo, el empirismo de Thomas Hobbes, espérate, un momento, no, corrijo, el innatismo que manejamos con lo que es Thomas Hobbes es estamos viendo lo que es el hedonismo, Locke con su teoría del empirismo y René Descartes con respecto a lo que es el innatismo. ¿Hay alguna duda a con respecto a estas posturas filosóficas con respecto a la cognición? ¿O sí quedó entendido? Sobre todo el último con respecto a lo que ya hablamos al hedonismo de Thomas Hobbes. ¿Alguien tiene dudas o todo quedó claro? ¿Le podría decir lo que entendí para ver si me encuentro en lo correcto? Bien, bueno, eh, solamente para recapitular, recordemos que normalmente sabemos que de alguna otra forma, cuando hablamos del tema del innatismo, supuestamente de René Descartes, recordemos que René Descartes nos planteaba la condición de que tenemos nosotros es cierta condición de antecedente o precedente en nosotros. Sabemos que de alguna otra forma René Descartes situaba el centro de todo conocimiento de alguna otra forma en lo que era la mente. Y de alguna otra forma René Descartes, recordemos que de alguna otra forma postulaba el aspecto de con respecto a la naturaleza para poder determinar, conocer las cosas con respecto al dualismo. En el innatismo representa que, por ejemplo, que nosotros, por ejemplo, ya tenemos como una cierta predisposición
para poder, con respecto a cierto conocimiento con respecto al mundo, y que nosotros con cierto conocimiento del mundo, y en este caso es lo único que hacíamos nosotros es desarrollar el conocimiento previo con el cual ya habíamos nacido. En este aspecto simplemente podemos decir que este aspecto innatismo, ¿cómo lo podemos entender? Recordemos que la naturaleza eh, que era vista por medio de Descartes, él decía que nosotros somos el único ser que tenemos la capacidad de desarrollar lo que es la facultad de la razón. Y en este aspecto, la razón desempeña una evidencia evolutiva en nosotros. Y de alguna otra forma, la razón de alguna otra forma es la fuente de todo conocimiento. Y si nosotros ya tenemos la capacidad de razonar, entonces es simplemente lo que hacemos es tomar del medio y poder analizarlo y poder conocerlo. En este aspecto, desde el aspecto cognoscitivo, lo que nos planteaba René Descartes es que lo único que nosotros hacemos con respecto al mundo y con respecto a nosotros es reconocer, ¿sí? En este aspecto, por ejemplo, Descartes, de acuerdo a su teoría del innatismo, él no planteaba que nosotros llegábamos al conocimiento, sino al reconocimiento. En este aspecto, simplemente es como recordar o de alguna otra forma es identificar a través de la razón todo, y que ya teníamos, nosotros ya tenemos una base para poder desarrollarnos en este medio, porque así como los animales tienen el instinto y nacen con instinto, él decía que los seres humanos, los hombres y la humanidad nacía con la naturaleza de la razón, y esta razón representa el fundamento del innatismo, en el cual simplemente reconocemos lo que hay en el mundo y nos desenvolvemos en base a ello. ¿Sí? En este aspecto, el innatismo planteaba eso, que no nada tenemos que aprender. Cuestión diferente a lo que nos planteaba lo que es John Locke. John Locke establecía que nosotros llegábamos al mundo como una tabula rasa, ¿sí? Una tabula rasa, que es un término para decir, por ejemplo, que nacemos como un pizarrón en blanco y que son nuestras experiencias las que marcan el aspecto del conocimiento. Contrario a lo que decía Descartes, que él decía que nosotros no podemos, de que no teníamos nosotros que aprender nada nuevo, sino solamente recordarlo o reconocerlo. John Locke decía que sí teníamos que hacer lo que es el ejercicio de aprendizaje, porque nosotros nacíamos sin ningún tipo de conocimiento, y nuestras experiencias son las que marcaban la forma en que nosotros podemos conocer el mundo. Acá lo interesante es que, por ejemplo, es como el hecho de cómo yo he aprendido a entender, por ejemplo, cuando hace calor o cuando hace frío. Es como, por ejemplo, algo tan sencillo para al momento de reconocer la temperatura del ambiente. ¿Cómo sé que hay calor y que hay frío? Según John Locke, simplemente tenemos que recurrir a nuestros sentidos. Y en aspecto se centraba mucho en el aspecto fisiologista, en que supuestamente si yo tenía de alguna otra forma una característica o alguna limitación, obviamente mi conocimiento del mundo también debería de estar limitado. En este sentido también determinaba muy importante John Locke, que de alguna otra forma el proceso para poder conocer
estaba determinado por cómo yo interpretaba los diferentes estímulos o las diferentes experiencias que he vivido, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, para una persona percibir el calor que para otra, ¿sí? Y eso de alguna otra forma lo describía en algún momento en el cual de que hasta cierto punto era relativo la naturaleza concreta del conocimiento porque dependía de cómo cada individuo podía entender y comprender la naturaleza de su medio. Y obviamente estaba determinado por la naturaleza en que interpretaba los estímulos del exterior y aprendía de ellos. A diferencia de, en este sentido, de lo que llamaríamos de Thomas Hobbes, que en este aspecto él se basaba en lo que era el principio de placer y en el principio de placer y displacer en el aspecto de que nosotros determinamos el aspecto de conocer algo en base si lo quiero conocer, si me apetece conocer o si hay alguna condición que me haga evitar acercarme a algo. De ahí se determina muchas veces, por ejemplo, las experiencias con respecto al aspecto de tipo emocional y sensitivo. Por ejemplo, ¿cómo sé que de repente algo duele o algo o algo es placentero? Dependiendo de la manera en que yo categorice las cosas. Si me son placenteras, seguiré desarrollándome en aquel estímulo del conocimiento. Si me son displacenteras, lo categorizo y lo rechazo. En este sentido, de alguna otra forma, es cuando se empieza a determinar lo que son las posiciones antagonistas entre bueno y malo, entre, por ejemplo, pues entre lo que llamamos nosotros, por ejemplo, es calor y frío, entre alto y bajo. Está determinado, por ejemplo, es de acuerdo al agrado o gusto de las personas, ¿sí? Recordemos que el principio de placer o displacer de Thomas Hobbes determina, por ejemplo, por qué hay ciertos individuos que se interesan más por ciertos aspectos de la realidad más que otros y cómo otros, en base al principio de evitación del displacer, pueden categorizar o rechazar aspectos de la misma. No sé si quedó claro o todavía tienen dudas. Todo claro, maestro, gracias. Bueno, la siguiente tema vamos a ver, ahora vamos a entrar, por ejemplo, con algo que nos va, que tenemos nosotros que ver, que es el tema de las leyes de asociación. ¿Ok? Estas leyes de asociación en un principio fueron propuestas por Aristóteles. En este caso, Sol Ángel, ¿nos puedes hablar un poco qué es lo que decía en este aspecto eh, Aristóteles con respecto a las leyes de asociación? Propuso tres principios, que son la continuidad, la semejanza y el contraste. Muy bien, muy bien, muy bien. Ligia, ¿en qué consistiría la ley de contigüidad? En que se van repitiendo las experiencias, entonces vas asociando esa experiencia.
Ok, ¿puedes darme un ejemplo para que lo podamos entender? Es un ejemplo en el que El- veamos esta ley de contigüidad. sí, en el de la salsa de tomate y el espagueti, sabemos que, o sea, como están juntas esas dos cosas, entonces lo asociamos, espagueti rojo, salsa de tomate rojo, entonces ahí lo asocias porque lo vas repitiendo varias veces. Ok, muy bien, perfecto. Podría ser un ejemplo, ¿sí? Ahora tenemos nosotros la ley de semejanza. En la ley de semejanza, ¿en qué consiste, Enrique? ¿O qué entendiste de la ley de semejanza? En que agrupa elementos y pues que la semejanza es la parte que asocia la forma y los tamaños y el color. ¿Puedes darme un ejemplo para que lo podamos nosotros identificar esto? Mm, creo que sería cuando asocias una imagen que está compuesta por varios elementos distintos Y y nuestro cerebro agrupa estos elementos como mm, visuales, parte del movimiento. y ¿qué más? O sea, vas bien, Enrique. Vas bien. Pero tienes que terminar, trata de terminar la idea. Vas bien, vas por buen camino. ¿Qué más? Mm, Pues igual yo que me acuerdo que subconscientemente esos elementos anteriores los recibe estando cerca o no y los agrupa. Ujú. Ok, bueno, bien. ¿Alguien puede dar un ejemplo con respecto a la ley de semejanza? Para un ejemplo práctico, más que una explicación. Mariana, Por decir, Shaidani, ¿sí escucho? Te escuchamos, Shaidani. es por ejemplo cuando, bueno, yo lo he visto mucho que en las marcas comerciales lo hace que lo asociemos con algo. Por ejemplo, cuando comparan un champú, muestran uno que es muy semejante a otro que ya conocemos y como que uno dice, ahí está marca, o sea, combinan colores que hace que nuestro cerebro diga, ah, lo estoy asociando con algo. Por ejemplo, el Ujú. color verde lo asocian con un árbol, o sea, o un brócoli. Muy O sea, como que bien, nuestro cerebro rápidamente investiga eso. exactamente, excelente, muy bien, Shaidani. Bien, ¿y qué pasa con la ley del contraste, Carmen? ¿Qué dice la ley del contraste? Pues a lo que ya entendí, que son
Algo así como elementos que pues se encuentran ordenados como que en una misma dirección y que tienden a organizarse pues como que de forma determinada. Bueno, más o menos es el tema. Ok. A ver, vamos con María José. ¿Puedes dar un ejemplo con respecto a lo que, para poder evidenciar, por ejemplo, esta ley del contraste? Buenos días, maestro. El ejemplo puede ser como el agua templada. Ajá, háblanos un poquito de ese ejemplo, por favor. Sí, el agua templada le puede parecer fría. Se acaba de sumergirse en agua hirviendo, o bien caliente si justo sales de la piscina helada. Es como de, ¿cómo se llama? Evaporización. Cuando te metes al agua, hay una piscina y el sol da los rayos, se convierte en agua caliente, ¿no? Entonces cuando sales, sientes, tocas otra agua y ves que el agua está fría, no está caliente porque no le da rayo de sol. No sé si me expliqué bien, profe. Sí, sí, es un buen ejemplo. Para explicar el tema, bueno, voy a explicarlo un poco porque creo que no les todavía tienen algunos problemas con respecto a la ley de la semejanza. Bien, se los voy a explicar de esta forma. A ver dónde está. Muy bien. Ok, todos viendo la cámara. Bien, perfecto. El principio y en este aspecto de lo que nos plantea la ley de contigüidad dice que si yo tengo dos objetos que están prácticamente a la misma distancia o a la misma altura, llega un momento en que parece que son uno solo. De alguna otra forma, la ley de contigüidad es como una especie de ley de percepción, o también es una ley de construcción cuando dos elementos, por ejemplo, se encuentran hasta cierto punto paralelos o se presentan dos estímulos al mismo tiempo, automáticamente los asociamos, como dio efectivamente el ejemplo es nuestra compañera con respecto al espagueti. ¿Sí? No podemos, por ejemplo, la mayoría de las veces, si ustedes piensan en el espagueti, no pueden pensar, por ejemplo, en la pasta sin la salsa de tomate. O sea, automáticamente nosotros asociamos, por ejemplo, la salsa de tomate es mezclada con lo que es la pasta de espagueti, y automáticamente esa es la imagen que nosotros vamos a estar determinando. Ese en un sentido. En el sentido visual, por ejemplo, si yo acerco dos objetos de alguna otra forma, por ejemplo, y están más o menos como a una misma distancia, de alguna otra forma esta ley de contigüidad va a establecer un principio de que parezca que están unidos, ¿sí? Pero este aspecto interesante, eso es lo que a veces puede juzgar con nuestra mente, cómo nosotros podemos ver cosas que aparentemente están relacionadas, y eso es lo que va a tener en algún momento la idea de que tienen una forma particular o tiene una continuación aún cuando haya una división entre ambos objetos. Por ejemplo, el hecho que yo, por ejemplo,
los mantenga, pareciera como que es uno solo. Ese es también otro de los efectos que podamos entender. La ley de asociación determina que cuando de la ley de asociación de contigüidad, dos elementos que se presentan o dos estímulos que se presentan al mismo tiempo tienden a asociarse automáticamente o a integrarse dentro de la misma estructura de uno u otro. ¿Qué significa? Que de alguna otra forma o integramos lo visual o integramos las partes. De alguna otra forma, y creo que el más claro es el ejemplo que ya tenemos, que nos dio nuestra compañera con respecto de espagueti, de que no podemos ya asociar la salsa de tomate sin la pasta al momento de pensar en el platillo. Por el otro lado tenemos nosotros lo que es eso es en cuanto a la ley de contigüidad. En la ley de semejanza es algo diferente. Es normalmente en la ley de semejanza nosotros vamos a establecer que si yo encuentro, como nos estaban comentando, a dos objetos que comparten la misma característica, ya sea sonido, forma, o es o sensación, automáticamente los relacionamos con otro elemento parecido. Acá lo interesante es de alguna otra forma que nuestro cerebro trata de buscar, por ejemplo, cuando nosotros observamos, vemos o olemos, o describimos algún aspecto sensoperceptivo de la realidad, eh, lo que nosotros hacemos o nuestro cerebro hace automáticamente en base a las experiencias registradas en nuestra memoria, tratamos de alguna otra forma encontrar un aspecto de parecido. Por eso hablamos de ley de semejanza, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo es según la ley de asociación que planteaba Aristóteles? Él decía que la mayoría de las veces, por ejemplo, los objetos o los estímulos de la realidad que nos son desconocidos, para poder encontrarle un orden, siempre tratamos de buscarle una semejanza a algo que ya hemos reconocido o que tenemos registrado en nuestra memoria. Por eso decimos, ¿qué es eso que estoy viendo? Pues parece esto, pues parece el otro. ¿Qué escuchaste? No, pues parece, no sé, el sonido de esto o el sonido del otro. O de repente cuando de repente vas a probar algún alimento que nunca antes has probado. Bueno, es que este alimento sabe como a esto o sabe como al otro. Ahí es en donde vemos el efecto de la ley de la semejanza, que es en algún momento el intento para poder encontrar una relación